Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. En esta psicografía, Elena nos comparte su historia porque hay muchas personas que necesitan sacar de su vida el sentimiento de culpa que día a día les atormenta, porque creen que podrían o deberían haber hecho las cosas de otra manera con su ser querido que ha partido a la patria espiritual. Esas personas necesitan saber que hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control, y este mensaje es para traer luz y paz a sus vidas, a ayudarles a superar ese sentimiento de culpa. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. No se imaginan cómo estoy feliz de poder estar aquí conversando con ustedes. He estado esperando este momento desde hace muchos años para poder darles este mensaje. Cómo es difícil encontrar a alguien dispuesto a escucharnos. Y es que la vida cotidiana de las personas es tan agitada que nadie para, ni siquiera los médiums. Por eso estoy feliz. Cómo es maravilloso poder estar aquí para pasarles mi mensaje. Hay tantas personas que necesitan escucharlo para que sepan que nadie tiene culpa cuando alguien muere. Éramos mi mamá, mi papá, mi querido hermano y yo. Vivíamos en un pueblo pequeño. Desde muy chica me gustaba ir a la iglesia. A veces ayudaba al padre en la capilla y llegaba temprano para limpiar las bancas. Un día conocí a un joven dentro de la iglesia. Me apasioné por él. Era algo muy profundo. Cuando lo veía, sentía como un frío en la columna. Cuando mi padre se dio cuenta, eso no le gustó mucho. Siempre me decía que no me dejara llevar por sus palabras dulces, pero las palabras dulces de mi enamorado era lo único que yo quería oír. El tiempo pasó. Dejé de frecuentar la iglesia. Mi mamá me pedía que fuera con ella, pero yo siempre ponía un pretexto, o simplemente le decía que no me sentía bien. Cuando me di cuenta, estaba embarazada. Mis padres no me rechazaron. Sin embargo, mi mamá reaccionó de cierta manera conmigo, muy diferente a la reacción de mi padre. Sé que la decepcioné y siempre que podía me echaba en cara lo ocurrido o hasta me reclamaba. Otras veces más tranquila, me decía que nunca me apartara de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando cumplí 4 meses de embarazo, me sentí muy mal. Tuve que ir al hospital. Perdí mi bebé. Me quedé internada una semana porque era muy joven. Apenas tenía 15 años. Salí del hospital y me fui para mi casa. Mi enamorado desapareció cuando supo que estaba embarazada. Pero ¿creerá usted que yo aún lloraba por él? Además, yo también creía que todo era culpa mía. El tiempo pasó, yo mejoré y fui olvidando a Beto, así se llamaba. Ya no sentía nada por él. Tiempo después regresé a la iglesia. Mi madre se puso feliz. Mi hermano me decía que yo era una rata de iglesia. El tiempo fue pasando. Mi familia y yo íbamos a los paseos de la iglesia. Cantábamos, orábamos. Éramos fieles a nuestro compromiso de luz con Cristo. Yo siempre le decía a mi mamá que iba a estudiar medicina, porque yo quería ayudar en las comunidades pobres, donde no tenían para pagar un médico. El pueblo donde yo vivía era muy pobre, y yo tenía tantos planes. Mi madre me decía que olvidara todo eso de la medicina,
que yo era de Dios. Su sueño era que yo fuera monja. Ella siempre decía que yo iba a ser una bella monja, que yo iría a ayudar más curando sus almas que sus cuerpos. Ella siempre decía eso. Yo no le decía nada para que no se entristeciera, pero yo no quería ser monja. Yo quería ser médica. Yo siempre sentí que había nacido para hacer eso. Sentía que era capaz de hacerlo y era algo maravilloso simplemente de imaginarme cómo me vería cuando estuviera vestida de médica. Mi papá sonreía, me tomaba del mentón y mirándome a los ojos me decía: vas a ser la más bella médica, la más generosa que jamás haya visto. Yo comprendía muy bien lo que mi papá decía, porque a él no le gustaban mucho los médicos. Eran contadas las veces que él había ido a consultar uno. Jamás había pisado un hospital. Por eso decía que yo sería la médica más linda que él hubiera conocido. Yo ya estaba terminando mis estudios en medicina. Yo sabía que lo lograría, que sería médica, y mi mamá casi todos los días me decía que yo sería una monja, porque seguía teniendo fe en que así sería. Seguía diciéndome que yo era de Dios. Un día, en uno de esos paseos de la iglesia, yo estaba feliz porque mi hermano iría con nosotros. Él nunca se interesaba en nada de las cosas de la iglesia, pero esa vez dijo que iría para estar cerca de mí. Nos sentamos juntos y de pronto, en un puente, el autobús se volteó. Fue una fracción de segundo, que me parecieron horas. Estaba lloviendo. Sentía que lentamente caía el río, como en cámara lenta. Escuché los gritos de las personas pidiendo ayuda. Después vi a otras personas que traían cuerdas. Estaban preparándose para auxiliarnos. Ahí, dentro del autobús, en el agua, mi hermano trataba de agarrarme. Me decía: sal, Elena, sal por la ventana, e intentaba empujarme, pero no podía hacer mucho. Pude golpear la puerta y se abrió. Empujé a mi mamá y ella salió del autobús. Mi papá también pudo salir por una ventana. Ellos me estiraban sus manos, pero yo oí una voz que me decía: todo está bien, Elena, no tengas miedo. Yo buscaba de dónde venía aquella voz. Yo no percibía que estaba sumergida dentro del agua. Ya no oía nada de allá afuera, ni el llanto ni los gritos de desesperación. Más bien, ahí dentro del agua había paz. Y esa voz me dijo: dame tu mano. Yo estiré mi mano. Me sacó de allí. No tengo idea cómo fue, pero parecía que flotaba. Yo no entendía nada, pero pude ver a mi mamá y a mi papá siendo llevados por mi hermano al otro lado del río, a un lugar seguro. Yo ni siquiera oía el llanto de ellos, tampoco cuando desesperados intentaron regresar al autobús para buscarme. Pero yo no estaba allá. Yo les gritaba desde el otro lado: tranquilos, todo está bien, aquí estoy a salvo, acá, del otro lado del río. Pero parecía que ellos no me oían. De repente todo se apagó. Ya no estaba en aquel lugar, ahora estaba en un hospital. Yo creí que era un hospital de aquí, de la tierra, pero no era así porque yo ya estaba en el plano espiritual. Ahí me explicaron todo lo que había sucedido y me puse tan feliz porque no sentí la desesperación del ahogamiento, porque no sentí nada. Estaba feliz porque mis papás y mi hermano estaban bien y puse todo de mi parte para recuperarme porque me dijeron que en cuanto estuviera bien podría ir a verlos y así sucedió. Regresé a mi casa para ver a mi familia.
Mi cuarto estaba intacto y mi mamá se había ido. Se había separado de mi papá. Ella no soportó vivir sin mí y creía que había sido su culpa, porque vivía diciendo que yo era de Dios, que era de Dios, que era de Dios. Pero todos somos de Dios. Esa es la mayor verdad, porque en el fondo todos sabemos que somos de Dios. Todos nosotros no somos de aquí de la tierra. Y si no fuésemos de Dios, y de verdad fuésemos solo de nuestros padres, nunca partiríamos. Eso quiere decir que si nos vamos, es porque nuestros padres no tienen control sobre eso, pero Dios sí, porque somos de Él. Fui a buscar a mi mamá. Ella estaba viviendo en la casa de mi tía. Mi mamá podía sentir mi presencia y le decía a mi tía que sentía que yo estaba ahí, que percibía mi olor, porque los espíritus siempre envían señales. Puede ser el sonido de la voz, un simple recuerdo repentino, el olor. Esas son señales de que alguien que le ama está cerca de usted, aunque no lo vea, aunque no lo oiga, pero puede sentirlo. Aquel fuerte recuerdo que vino de la nada es porque Él vino a visitarle. Solo agradezca a Dios por esa bendición. Yo le dije a mi mamá al oído, regresa a casa. Ella sintió que extrañaba a mi papá y llorando le llamó. Mi papá le pidió que se regresara. Yo me sentí tan feliz cuando vi que ella se subía al auto de mi tía para llevarla de regreso a casa, a nuestra casa. Mi hermano estaba deprimido. También se culpaba porque no pudo sacarme del autobús. Yo le susurré al oído, te amo, hermano, estoy en paz, estoy bien, tú no tienes culpa de nada. Mi tiempo era solo ese. Yo traía a flor de piel en mí el sueño de ser médica porque era una memoria de mi vida pasada. Fui una médica y esa memoria estaba en mí muy en la superficie de mi ser. Después tuve conocimiento que, al desencarnar de esa manera, estaba saldando una deuda del pasado, porque un día en mi vida pasada como médica, iba conduciendo un auto hacia el hospital. Íbamos varias personas. Tomé una mala decisión. Cometí una imprudencia que me trajo serios compromisos. Caímos de un puente hacia el río. Fue terrible. Por eso pedí pasar por esa misma situación, para que esta vez pudiera regresar a la patria espiritual de manera honrosa. Como familia, en nuestro plan reencarnatorio, yo debía irme de esa manera por aquella imprudencia del pasado y también pedí regresar temprano. Fui yo quien lo pidió. Mis padres necesitan aprender a estar solos, a trabajar en el desapego. Esa era la tarea más importante que debían aprender. Y hoy quiero decirle a usted, viva todo lo que tenga que vivir. No tenga miedo porque la vida continúa y no se preocupe tanto por el mañana, porque el mañana no existe. Y sobre todo, no se preocupe por lo que ya pasó, porque eso ya no es tan importante. Soy Elena, hija de Dios y la vida continúa. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.